Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, que estén siguiendo las medidas que se nos han indicado. Bueno, por el problema que tenemos ahora, este va a ser el medio por el cual vamos a continuar con el curso por medio de clases online. Y el tema que nos toca ahora pues corresponde al tercer parcial de la materia de cariología y se trata de la evaluación del riesgo de caries. Definitivamente la caries es una de las enfermedades más prevalentes e incidentes a nivel mundial. Es un problema al que nos enfrentamos día a día en nuestra práctica. A pesar de todas las medidas que se han tomado, los índices no disminuyen. No se ve un cambio significativo. La odontología ha venido evolucionando a través de los años y hoy en día nos encontramos con una odontología que tiene una filosofía más preventiva que curativa. Y eso es muy importante si nosotros queremos revertir el problema. Todos los pacientes que lleguen a su consultorio son pacientes que deberían de salir con un tratamiento preventivo, ya sea para mantener su estado de salud o para evitar futuros tratamientos curativos, obturaciones, endodoncias, restauraciones de prótesis fija o alguna extracción. El tema que vamos a ver hoy es un tema indispensable, es pilar fundamental de la prevención. El calcular el riesgo de caries que tiene un paciente es evitar que aparezcan nuevas lesiones en él. Entonces, el riesgo de caries va a ser definido como la probabilidad que tiene un individuo a desarrollar al menos un cierto número de lesiones cariosas que alcanza una determinada etapa de progresión de la enfermedad durante un tiempo específico. Si nosotros podemos predecir la aparición de nuevas lesiones, podemos brindarle al paciente un tratamiento para que estas lesiones no aparezcan. Se han desarrollado muchos métodos para poder calcular el riesgo de caries de un individuo. Sin embargo, absolutamente todos se van a basar en predictores. Esos predictores es información que a nosotros nos sirve para vislumbrar un acontecimiento en el futuro. En este caso, para calcular el riesgo de caries se han utilizado, por ejemplo, factores de riesgo. Un factor de riesgo es una situación que aumenta la probabilidad que un individuo pueda contraer un problema de salud. Hay otros que se han basado en indicadores, que son datos que nos sirven para valorar la característica de un individuo y que lo hace predisponente a cierta situación. Otros se basan en marcadores, que son las características de un individuo que nos anuncia que tiene algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, estos tres predictores que están viendo en su pantalla, todos en el cálculo de riesgo de caries van a estar basados en el proceso carioso. Por ejemplo, como factor de riesgo tenemos la alta ingesta de azúcar de un paciente. Es una situación que aumenta la probabilidad que ese individuo pueda generar caries. Como ejemplo del indicador, que puede ser el nivel socioeconómico. Es un dato que nos ayuda a valorar una característica. En este caso, un paciente que tiene un nivel socioeconómico bajo, pues a lo mejor no tiene el acceso a los servicios de salud, a lo mejor no puede comprar pasta, a lo mejor no puede cambiar periódicamente su cepillo, etcétera. Y los que están basados en marcadores, podríamos poner el ejemplo de la hiposalivación, que es una característica de un individuo que lo hace vulnerable. En este caso, la hiposalivación, como ustedes saben, pues no favorece a la recalcificación de los dientes o a la remineralización de los dientes, mejor dicho.
pueden evitar tratamientos curativos en exceso. En ocasiones van a llegar a su consulta pacientes que tienen un gran número de órganos dentarios cariados y entonces pues van a requerir tratamientos curativos. Entonces la pregunta es, ¿se pueden evitar esas situaciones? Y pues la respuesta es claro que sí. Es por eso que la evaluación del riesgo de caries adquiere gran importancia. Porque si ustedes pueden valorar a esos pacientes en una etapa temprana, pues podrían darle el tratamiento preventivo adecuado para que no lleguen a esa instancia. Entonces, si ustedes calculan que su paciente es una persona de alto riesgo, el tratamiento que ustedes le darán a ese paciente será preventivo, pero serán un gran número de medidas que no son las mismas que si una persona tuviera un bajo riesgo de caries. El que ustedes establezcan la forma en cómo van a calcular ese riesgo de caries también es importante, porque muchas veces solo se basa en el juicio clínico del odontólogo, y ahí es donde va a haber una gran variabilidad. En odontólogos que tengan mucha experiencia, seguramente serán muy acertados en los pacientes que tengan un alto riesgo. Pero en odontólogos que no tengan mucha experiencia, como ustedes cuando egresen de la facultad, pues sin duda tendrán un gran número de errores. Es por eso que es muy importante que determinen cuál va a ser el método por el cual ustedes van a calcular el riesgo de caries. Entonces, ¿el juicio clínico del odontólogo tiene un valor real? Pues la verdad es que no, es muy subjetivo. Para poder calcular el riesgo de caries, necesitamos obtener del paciente información que sea muy objetiva, es decir, predictores que realmente nos ayuden a predecir el riesgo de caries. Los que más comúnmente se han utilizado son los que ustedes están viendo en su pantalla: la experiencia de caries, la presencia y la cantidad de placa dental, la nutrición, que más que la nutrición es la ingesta de carbohidratos, la alta ingesta de carbohidratos, la tasa de flujo salival y la capacidad amortiguadora de la saliva, y también se han incluido en algunos métodos pruebas microbiológicas, que se refiere al recuento de lactobacilos y al recuento de Streptococcus mutans. De todos esos predictores, quizás el más objetivo o el más importante, el que mejores resultados ha tenido, es la experiencia de caries. Es por eso que se considera el indicador más significativo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una curva ROC, es decir, una curva de las características operativas del receptor. La imagen lo que nos muestra es la evaluación de algunos predictores que mencionamos en la diapositiva pasada. Y estos predictores van a ser evaluados como si fueran pruebas diagnósticas. Para hacer esta evaluación, consideran su sensibilidad y su especificidad. Entonces, la sensibilidad va a ser la capacidad de reconocer a aquellos que van a desarrollar caries. Y la especificidad va a ser la capacidad de reconocer a aquellos que no van a desarrollar caries. En la imagen podemos ver que está dividida en dos partes por una línea negra, que sería la línea que está en el centro. Todo lo que esté hacia la izquierda de esa línea tiene un valor predictivo, porque va a tener cierta sensibilidad y cierta especificidad. Todo lo que esté a la derecha de esa línea negra no va a tener ningún valor predictivo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo estos dos puntos grises, que sería la capacidad amortiguadora de la saliva. Entonces, lo que nos dice esta imagen es que la capacidad amortiguadora no es un buen predictor. En cambio, tenemos
esta curva que está formada por los cuadritos azules. Esos cuadritos azules representan índices CPOS de superficies cariadas, perdidas y obturadas. Eso significa que estaban evaluando la experiencia de caries. Y como lo habíamos dicho en la diapositiva pasada, sería el indicador más significativo, porque si ustedes pueden ver, en cuanto a la sensibilidad, tiene números muy altos. Y en cuanto a la especificidad, también. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el juicio clínico del odontólogo, que en este caso estará marcado por estos puntos amarillos, vemos que hay una gran variabilidad. Entonces tenemos cifras que tienen muy poca especificidad y algunas tienen muy poca sensibilidad también, salvo este que está por acá. Entonces, seguramente este odontólogo que fue evaluado tenía una gran sensibilidad. Quiere decir que sería capaz de reconocer a aquellos que van a desarrollar caries. Sin embargo, tenía muy poca especificidad. Él no podía reconocer a aquellos que no iban a desarrollar caries. Entonces, como ustedes pueden ver en esta curva, observamos que la valoración de la experiencia de caries es muy importante como un valor predictivo. Entre los métodos más populares que podemos encontrar para calcular el riesgo de caries de un paciente se encuentra el cariograma. Este es un programa interactivo para computadora y los factores predictores o factores de riesgo que va a tomar en cuenta es la experiencia de caries, enfermedades relacionadas con la caries, la ingesta de azúcar, la higiene oral del paciente, si el paciente utiliza flúor, la tasa de secreción de la saliva y la capacidad amortiguadora, y además hace un recuento de bacterias. La información que es recolectada del paciente lo va a transferir a cierto puntaje y de acuerdo al programa va a evaluar los datos obtenidos y el resultado nos lo va a dar en forma de un diagrama circular. Y en este diagrama lo que nos ilustra es la probabilidad de evitar caries en un futuro. La capacidad predictiva de este programa es aceptable, sin embargo tiene algunas desventajas. A comparación de otros métodos, no nos esclarece el tipo de tratamiento para cada grupo de pacientes en el que está evaluando. Aparte, es algo laborioso y como ustedes observaron en un principio, es necesario realizar algunas pruebas. En este caso, pues va a elevar el costo. Si a ustedes les interesa el Cariogram, pueden descargar este programa de manera libre en la dirección de internet que está apareciendo en la diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de la experiencia de caries. La experiencia de caries sin duda forma parte del juicio clínico del odontólogo. Es por eso que es muy importante que ustedes tengan cierta preparación o cierta estandarización en el uso de algunos índices que puedan medir la experiencia de caries. La experiencia de caries sintetiza el efecto acumulativo de todos los factores de riesgo. Evidentemente, cuando una lesión aparece en un órgano dentario, pues todos esos factores de riesgo se conjuntaron para que esta lesión pudiera aparecer. El índice más utilizado para medir la experiencia de caries es el índice CPO y tiene un valor predictivo aceptable, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas.
Sin embargo, la experiencia de caries no siempre se puede utilizar o tiene algunas desventajas. Por ejemplo, en personas que son muy jóvenes, como para tener experiencia de caries, no podríamos nosotros predecir un riesgo de caries en un futuro. Sin embargo, a pesar de que esas personas sean muy jóvenes, sí deben de tener cierto riesgo de caries. Otra desventaja sería en las personas adultas con un alto índice de experiencia de caries. A pesar de que estas personas adultas puedan cambiar los factores, los hábitos, para poder reducir el riesgo de caries, si nosotros únicamente tomamos en cuenta índices de CPO elevados, pues no podemos revalorar o recategorizar a estas personas en cuanto al riesgo de caries que puedan presentar. Como en personas jóvenes no se puede utilizar el índice CPO, lo vamos a sustituir por un registro de placa, en este caso un registro de placa visible en superficies vestibulares en órganos dentarios anterosuperiores. Y además de este registro de placa vamos a evaluar otros predictores, por ejemplo el uso del biberón. Y más que el uso del biberón, tendría que ser que el biberón contenga algún líquido que tenga un potencial cariogénico alto. Vamos a decir la leche de fórmula o algún jugo endulzado. También se va a evaluar la prevalencia de caries en la madre. Y esto es muy importante porque, como ya lo habíamos visto en clases pasadas, la transmisión de microorganismos de la madre al bebé es directa. Y es por eso que también hay que medir el nivel del Streptococcus mutans en la saliva de la madre. El modelo Nexo. El modelo Nexo es un programa de prevención que, a diferencia de otros programas preventivos, este se caracteriza porque es un programa individualizado para niños y adolescentes. Y este programa va a utilizar a su favor las facultades del odontólogo, la responsabilidad del paciente y los recursos propios del niño y de los padres. Otros programas utilizan indicadores que ya habíamos revisado, por ejemplo la experiencia de caries, la saliva, etc. Pero este tiene una particularidad: incluye el periodo de erupción de los molares. Este programa, el modelo Nexo, surge de los servicios de salud pública dentales en el municipio de Nexo, en Dinamarca, a mediados de 1980. Por esa época, este municipio de Nexo en Dinamarca tenía grandes cifras en cuanto a la prevalencia e incidencia de caries entre su población. Al implementar este programa, la prevalencia y la experiencia de caries fueron disminuyendo, y esto se dieron cuenta a través de dos evaluaciones que hicieron en 1985 y posteriormente en 2005. En 2004, el índice CPO de los pacientes de 15 años que eran sometidos a este programa era de 0.56, y el 79% de los pacientes que eran evaluados y que habían participado en el programa, su índice CPO era de 0. Este programa también se ha aplicado en otros países. Por ejemplo, en 2008 se aplicó en Groenlandia, porque Groenlandia es un país que está caracterizado por un alto índice de caries. Y al implementar el programa Nexo en su modelo de salud pública, logró bajar el índice del CPO de 9.5 a 7.8 entre 2008 y 2011. Ok,
que ustedes están observando en pantalla es una serie de visitas que están programadas de acuerdo a momentos fisiológicos de cada paciente de forma individual. Estas visitas deberán realizarse entre los 0 y los 18 años. La primera visita sería al momento de la erupción de los primeros dientes. La segunda visita sería al momento de la erupción del primer molar temporal. La tercera visita sería al momento de la erupción del segundo molar temporal. Todas estas visitas serían con la finalidad de hacer un examen clínico y, en dado caso de que se requiriera algún tipo de tratamiento curativo, tiene la modalidad de programar citas adicionales. Es por eso que ustedes pueden ver en la columna de la derecha los signos de interrogación, porque no saben cuántas visitas va a requerir ese paciente. La cuarta visita para realizar un examen clínico tendría que ser al momento del contacto proximal entre el primer molar y el segundo molar temporal. La quinta visita sería con la finalidad de hacer un examen clínico y radiográfico 1.5 años después del contacto proximal entre el primer y el segundo molares temporales. Posteriormente, si ustedes pueden ir observando, son exámenes clínicos y exámenes radiográficos que se van intercalando, de acuerdo a momentos fisiológicos de cada uno de los pacientes. El examen final se dará antes de los 18 años y con esto concluirá el modelo Nexo. Hay que recordar que es un modelo preventivo para niños y adolescentes. Independientemente de los métodos que ya revisamos en las diapositivas anteriores, si ustedes consultan la literatura, seguramente encontrarán muchos más. Se pueden basar en los mismos predictores o en distintos predictores, sin embargo, todos tienen la misma finalidad. Tratan de calcular el riesgo de caries de los pacientes. Quizás entre los más populares puedan encontrar Cambra, que sería el manejo de caries por la evaluación de riesgos. Este método de Cambra lo vamos a revisar en la próxima presentación. Adicional a la visualización de este video, ustedes van a tener que buscar alternativas para la predicción de riesgo de caries. En la literatura seguramente van a encontrar muchas alternativas. De alguna de las que encuentren, quizá la que llame más su atención, van a tener que realizar un resumen y remarcar los puntos más importantes. Una vez que hayan hecho esto, van a realizar una presentación en video que debe durar mínimo 5 minutos. No hay un límite máximo, pero van a tener que compartirla con el grupo mediante la plataforma que ustedes elijan. Si tienen alguna pregunta acerca del tema que hemos revisado en este video, pueden realizar sus comentarios o escribir sus dudas en la plataforma de Google Classroom. Por el momento es todo, agradezco su atención, nos vemos en el próximo video.